El aliento de Olodumare. En el principio, cuando el silencio era todo, Olodumare soñó, y de su sueño nació el Ayé y la energía viva del mundo. Entonces Eyú descendió defendiendo los caminos, corrigiendo el desorden y haciendo fluir la voluntad del Creador. A su derecha danzaron las luces, Irunmolé, Jocotún, Orillazó, Rie, Ungun, Inguiñá, Guarón, Yeborá y Ekberé. Tejieron el orden del cosmos. A su izquierda, las sombras sagradas, Iyamio Sorongá, Ayogun, Iku, Arun, Opo, Evan, Oram, EPS y Ewom, recordaron que sin oscuridad no hay sabiduría, y entre ambas manos divinas nació el ser humano, puente de luz y sombra, entre origen y el regreso, porque todo nace de Olodumare, y todo vuelve a su aliento, cuando Eyú sonríe y abre los caminos del mundo. El aliento de Olodumare. En el principio, cuando el silencio aún no conocía el nombre del tiempo, Olodumare soñó, y en su sueño nació la existencia del soplo divino. Descendió como una brisa de eternidad, y en ese soplo se gestó la chispa sagrada, el Ayé, la energía viva del mundo. Entonces Eyú, el portador del equilibrio, recibió el mandato de distribuir, controlar y corregir ese aliento primero. Él tomó el Ayé con manos invisibles y lo repartió en los caminos de la creación para que nada fuera caos y para que todo tuviera un propósito. A su derecha se formaron las fuerzas del orden, los pilares de la armonía. Irum, la esencia múltiple de los seres. Molé, la raíz que sostiene el movimiento. Ojocotum, guardián de la senda luminosa. Orillazú, espíritu del horizonte eterno. Rie, quien canta la verdad en las aguas del alma. Egún, eco del linaje ancestral. Inguiná, llama que purifica. Guarón, soplo de la justicia. Yeborá, el velo de la compasión. El Beré, portador del destino cumplido. A la izquierda surgieron los poderes del misterio de las sombras sagradas que enseñan y transforman. Iyami, la madre de los secretos. Oyorongá, el vuelo de las sabias. Ayogun, la fuerza de la prueba. Iku, el paso inevitable que regresa al origen. Arun, guardián del umbral. Opo, columna de la resistencia. Esba, espejo del karma. Oram, fuego de la revelación. Epe, la palabra que crea y destruye, memoria de las acciones. Y Ewon, el círculo que encierra las enseñanzas. Entre la derecha y la izquierda se alza el corazón del universo, el ser humano, camino vivo donde la luz y la sombra se reconocen. Porque en la sabiduría yoruba no hay bien sin su espejo, ni oscuridad sin su propósito. Todo nace del mismo centro, Olodumare, y todo retorna al mismo origen. Cuando el ciclo se cierra y el alma vuelve al aliento primero, donde Eyú guarda, corrigiendo, distribuyendo y recordando al cosmos que la creación nunca se detiene, solo respira. Bienvenidos a esta clase donde vamos a aprender sobre la tradición yoruba y cómo nosotros anexamos esa tradición tan importante a nuestro Chamanyumba. Bienvenidos a la clase 7 sobre teoría del sacerdocio Chamanyumba. Vamos a ver la doctrina yoruba, cómo la religión yoruba ingresa a nuestra creencia, ¿no? Esquema de la visión en la visión yoruba. En el sistema yoruba de la creación, el creador es Olodumare. Olodumare, creador del mundo, quien le da a Eyú el legado de distribuir, de controlar, corregir el Ayé emanado por Olodumare. Veamos la importancia que tiene Eyú en el centro para gobernar toda la creación, ¿no? Para los yorubas, ellos dividen en dos la creación, ¿no? Como el yin y el yang, la izquierda y la derecha, como son necesarias las fuerzas de la izquierda y de la derecha. A la derecha tenemos los Irunmolé o Jocotum, que son 400 divinidades de la luz. Entre ellas tenemos, dentro Irunmolé es
como un grado más alto que Orishá, son como grandes creadores, los creadores de las montañas, de las maravillas del universo, ¿no? Entonces, dentro de los Irunmolé o Jocotum tenemos los Orishá, nuestro Orishá Ori, que son los seres, ¿no? Cada ser con su Ori, Egungun. Egun quiere decir pegado al hueso, nuestra divinidad, nuestros ancestros. Iwin, Ajá, Aroni, Eborá, Ekberé, son seres que se manifiestan en la derecha. Y a la izquierda tenemos los Igamolé o Jukusi. Igamolé o Jukosi, que son seres de la izquierda, como Iyami o Sorongá, Ayogun. Un Ayogun son los anti-orishá, son como seres que van de alguna manera a ayudarnos en nuestra evolución, pero con situaciones negativas. Eshu libera a los Ayogun cuando una persona hace mal las cosas, por así decirlo, para que esa persona vuelva a encontrar su camino, pero pasando por una situación negativa porque esta persona de alguna manera activó esos Ayogun. Dentro de los Ayogun tenemos Eiku, Arun, Ofo, Egba, Oran, Epe, Ese y Ewom. Esquema de la creación en la visión Yoruba. En el esquema Yoruba de la creación, el creador es Olodumare. Olodumare es Dios para los Yorubas. Él no tiene imagen, no tiene sexo, ni género. Él es el creador de todo y de todas las cosas. Los primeros seres que Olodumare creó son llamados Imolé, que serían las divinidades en general, los Imolé. Tenemos dos tipos de seres, los Irunmolé o Jocotum y los Igbamolé o Jukosi. Vamos a hablar de los Irunmolé o Jocotum. Irun quiere decir 400, Imolé, divinidad, y Ojocotum de la derecha. Quiere decir 400 divinidades del lado derecha. Entre estas se encuentran las divinidades que nosotros conocemos como orishás, Obatalá, Ogun, Oyosi, Yemanyá, Oya, etc. También como divinidad encontramos a nuestro Ori, que es nuestro propio ser divino que está en nosotros, nuestro espíritu, ¿no? Egungun es el ancestral divinizado que se puede llamar también Egun. Él representa toda nuestra ancestralidad. También tenemos los seres especiales como por ejemplo Iwin, son seres que habitan en las profundidades de la floresta, en los bosques. Aja, son seres que viven en los remolinos. Aroni, son los seres que dominan el conocimiento de las plantas y son los auxiliares de Osain. Osain es visto como un Eborá. Eborá quiere decir un ser muy importante, con un conocimiento superior, un Eborá es un ser muy poderoso, muy como lo es Osain, que cada planta y cada hoja puede generar el ADN de la salud, de la curación, de la sanación, ¿no? Ekberé son los seres que viven en el desierto y que se mantienen lejos de los humanos, pero que en ocasiones especiales pueden acercarse a los seres humanos y pasar su conocimiento. Hay pocas personas que tienen acceso a estos seres y hasta realizan prácticas para poder tener contactos con ellos, pero ellos solo van a acercarse a los seres humanos ejemplares. La condición es tener Iwapelé. Es la persona que se torna homoluabi. Estos seres enseñan a través de dos medios, la manifestación física o por medio de sueño. Tener Iwapelé es tener un buen camino kármico, merecer por buenas acciones lo que uno hace, y homoluabi es el camino kármico. Homoluabi es ser buena persona y hacer bien las cosas para tener un buen Iwapelé, un buen destino kármico a través de las acciones que un ser humano realiza. Entonces Iwapelé es un buen destino kármico, un buen camino. Tener Homoluabi
es hacer bien las cosas desde el corazón para que se manifiesten y para que podamos religarnos con seres de más alta vibración. Orillas. En la tradición yoruba vamos a encontrar 3 interpretaciones diferentes. Orilla, él fue creado como orilla, como divinidad. Orilla es visto en la tierra con una corporeidad humana. Y orilla, que tuvo una vida humana y puede alcanzar niveles de orilla. Algunos seres humanos eran tan poderosos que alcanzaron el mismo nivel de orilla transformándose en una divinidad. Esta es una de las teorías de que los orilla fueron seres que fueron trascendiéndose a sí mismos hasta alcanzar el nivel de divinidad, de orilla. Esquema de la creación en la visión yoruba. Ahora vamos a hablar de los Igamole o Jukosi. Igba, 200. Imole, divinidad. O Jukosi, izquierda. 200 divinidades del lado izquierdo. Del lado izquierdo existen otros seres que también tienen participación en la creación y en la administración del mundo. Iyami Osorongá, Iyami Aje, que representa el poder de lo femenino, de la naturaleza, de la creación femenina, ancestral. La parte femenina de la creación representa el poder femenino ancestral, la energía primordial femenina que da creación, que gesta toda creación en su útero. Aje quiere decir hechizo. Iyami Osorongá y Iyami Aje. Iyami Osorongá es dividida en 3 diferentes seres que se manifiestan. Iyami Funfun, que es la Iyami blanca, Iyami Pupá, que es la roja, Iyami Dudú, que es la negra. Estos son 3 colores que representan a Iyami Osorongá. El pueblo yoruba trabaja siempre con la blanca, porque dicen que Iyami Funfun es la que se acerca más a los seres humanos, las otras no tanto. Ayogun, la palabra Ayogun traducida para el portugués quiere decir general, también los anti-orilla, los anti-cosas buenas, porque son la reunión de cosas malas para los seres humanos. Iku, dentro de los Ayogun tenemos los siguientes Ayogunes, ¿no? Ayogun Iku, que representa la muerte. No existe culto en la tradición yoruba a la muerte, pero sí existe el Ayogun Iku. Cuando uno va a morir es porque una muerte repentina está ligada a que se nos pegó un Ayogun Iku, por así decirlo, ¿no? Ayogun Arum, la dolencia, cuando uno anda con dolores, con épocas de dolores. Ayogun Arum. Ayogun Ofo, que representa la pérdida, cuando uno lo pierde todo. Ayogun Ekba, la parálisis, cuando uno tiene una parálisis. Ayogun Oram, Ayogun Epe. Ayogun Epe, una persona podría venir vibrando tan mal, haciendo tanto daño y tantas cosas malas, que un Eshu podría liberarnos un Ayogun Epe para que esa persona toque fondo y de esa manera tenga que realizar el trabajo de trascender a todo lo que le pasa, ¿no? Ayogun Ese, que es la aflicción, y Ayogun Ewon, que es la prisión. Estos son los ayogunes que pueden afectar nuestro bienestar. Quienes controlan a estos seres son Orilla Eyu y Iyami Osorongá. Todas esas cosas le suceden a las personas cuando pierden el Ayé. Cuando una persona pierde Ayé, queda expuesta a los Oyogun por sus propios desequilibrios. Ello es el que controla el Ayé. Si uno comete fallas, comete errores, el papel de Yu es reparar eso, utilizando los Ayogun para que la persona vuelva a su camino para reequilibrar el Ayé. La condición para que una persona pueda conectar con los seres de la derecha es el buen carácter, la ética y el buen comportamiento, lo que decíamos antes como Iwapelé, tener un buen
y Moluabi, un buen camino kármico. Esquemas de la creación en la visión yoruba. Vamos a hablar de la importancia de Orisha Eshu. Olodumare no tiene imagen, no tiene sexo ni género. Es el creador, él es el que está presente en todo. Él no castiga la falla de los seres humanos. El que castiga generalmente es Eshu, por no haber seguido la ética, el buen carácter, por no seguir las reglas de la comunidad, por no tener esa persona iguapele. Es tanta la importancia de Orisha Eshu que está por encima de todas las divinidades. Eshu es un Irunmolé que fue creado por Dios para cumplir una misión específica. Para la cultura yoruba, la función principal de Eshu es el de Olopá, que quiere decir él es el dueño del callado, el que corrige a los seres humanos como también a los orishas. Quien distribuye el Ayé de Olodumare es Eshu. Él fue creado para que las energías circulen y hagan todo lo que sea necesario para restablecer el Ayé. Sin Eshu no hay Ayé. Lo más importante para la tradición yoruba es el Ayé. Eshu controla y corrige el Ayé. Cuando una persona comete algunas fallas, está interrumpiendo el flujo de Ayé, y es Eshu quien nos corrige. Cuando uno quiebra el Ayé, está cometiendo una transgresión que está violando o transgrediendo las leyes de Olodumare. Y es Eshu quien debe restablecer el equilibrio. Eshu da enseñanza de aprendizaje y nos está poniendo a prueba constantemente. Esto lo hace para que aprendamos, para que evolucionemos. Él nos ayuda a trascender en la vida. Los problemas, cuando se trascienden, son maestros. Todo tipo de circunstancias nos va a dejar un aprendizaje. Es ahí que está Eshu. Eshu pone a prueba no solo a los seres humanos, sino a todo el universo. Lo importante es el iguapele, el buen carácter, el saber estar en armonía consciente y total en cada momento de la vida. Porque lo importante no es lo que sucede, sino cómo uno lo gestiona y cómo uno es capaz de lidiar con esa situación. La divinidad Eshu es la energía pura y Eshu como Orisha fue el ser humano divinizado, elevado a la categoría de Orisha. Orisha Eshu, ancestro divinizado, hace referencia a los diferentes sacerdotes de la tierra yoruba, que cuando estuvieron encarnados fueron consagrados a Eshu y que hicieron mérito suficiente como para ser elevados a orishas por sus propias comunidades. Ellos tenían una conexión muy espiritual con la divinidad Eshu y por tener su conciencia muy elevada podían hacer milagros. Eshu, el origen es Nigeria, ciudad de Ofá. Otros lo posicionan como rey de Ketú. Otros dicen Legba o el Egbara relacionado a la ciudad de Egba. Orisha Eshu en otros cultos. Orisha Eshu abre y cierra los caminos. Y en algunas religiones separan la divinidad en dos acciones diferentes. La positiva como la acción de abrir los caminos y la negativa como la acción de cerrar los caminos a quienes infringen las leyes celestiales. El Egbara, Legbar, Bara y el Ewa son nombres utilizados para nombrar las acciones positivas de Orisha Eshu, que es cuando la divinidad abre los caminos de una persona y cuando este Orisha cierra los caminos para restablecer el equilibrio universal, para restablecer el Ayé, porque una persona está haciendo algo indebido, es conocido por el nombre de Orisha Eshu. Entonces podemos decir que si bien Eshu es todo,
todo esto que estamos hablando, el Ekba, el Ekbar, Bará, el Ewa, para nosotros, Orishá Eshu, es el mismo. En algunas tradiciones lo dividen en positivo y negativo, y el positivo lo nombran como Bará, el Ewa, bueno, Bará, que en el sincretismo San Antonio, que abre los caminos, mostrando como un negativo Eshu. Para nosotros Eshu es el mismo en todas sus cualidades. Orishá Eshu, atributos y características. Ejemplo, el primero en ser ofrendado, el calmo, el que no se irrita, el intrépido, el disimulado, el indestructible, el auxiliador, el buscador, el comunicador, el libertador, el señor de la riqueza, la honra, el guerrero, el temerario, honorable, etc. Estas son algunas caracterizaciones que le atribuyen a Orishá Eshu. Agbalagba, el antiquísimo, el más viejo. Alajé, el señor de la prosperidad y la riqueza. Alase, el señor de la Ye. El Ekbará, el todopoderoso. Bará, espectacular, maravilloso. Akodá, el primero creado. Atributos y características, otros nombres de Eshu. Oloná, el señor del camino y de la alta sociedad. Onibodé, el guardián entre el mundo espiritual y el mundo físico. Ojisé, el profeta, el mensajero. Oniyangui, señor o dueño de la terita. El nombre Laroyé quiere decir el comunicador. Él es el que trae la comunicación de todo el universo para Olodumare. Él trae informaciones sobre los seres humanos, cómo el mundo se encuentra, etc. Orishá Eshu, de divinidad a demonio. El pueblo yoruba comienza a ser influenciado por la cultura occidental a partir del siglo XV y XVI, cuando los misioneros cristianos llegaron a África. Al ver los símbolos de Eshu, como por ejemplo el falo, lo relacionaron con el diablo, porque para la iglesia un ser que representa el falo era algo negativo, pecaminoso. Un ser que está ligado al sexo era considerado un demonio. La conclusión era que un ser que esté ligado al sexo hacía que las personas estén ligadas al sexo. Después, en el siglo XIX, un obispo yoruba llamado Samuel Crowther hizo la traducción de la Biblia para la lengua yoruba y cambió las palabras Satanás y Lucifer por Eshu. Y de ahí donde, hubo una gran confusión acá en América y empezaron a llamar a Eshu como Satanás y Lucifer, todo por un mal entendido de este obispo llamado Samuel Crowther, que hizo la traducción en la Biblia para la lengua yoruba y cambió las palabras Satanás y Lucifer por Eshu. Entonces, este concepto erróneo de que Eshu era el diablo ya vino de África debido a la evangelización. Cuando fueron para Brasil, los yorubas que no eran del culto tradicional, que se habían convertido al catolicismo, comenzaron a predicar que Eshu era demonio, diablo, etc. También el africano esclavizado en Brasil aprovechó el miedo de las personas a la figura de Eshu para protegerse. Por ejemplo, cuando estaba esclavizado, amenazaba con que Eshu se vengaría y que Eshu era su dios. Esa imagen malévola que se creó de Eshu resultó una estrategia política para la supervivencia del negro esclavo. El pueblo yoruba llegó a Brasil en el siglo XIX. Dicen los antiguos espíritus que cada ritual abre un portal, un puente entre el alma y la tierra, entre el silencio y la voz de los espíritus. Así nace el chamaní Umbá, la unión sagrada del chamanismo ancestral, la umbanda blanca de la luz, y las hierbas, la medicina natural que sana el cuerpo y el alma. En nuestros rituales, el fuego purifica, el humo limpia, el tambor despierta memorias dormidas. Cada gesto, cada palabra, cada invocación es medicina, medicina para el alma, para el linaje,
para la vida. Chamaniumbá no es religión, es camino, es regreso al origen, a la fuente. Es recordar quién eres cuando el espíritu danza. Te invitamos a nuestro templo de Chamaniumbá, que es la unión del chamanismo y la mediunidad, a vivir los rituales, a sentir la fuerza de los elementos, a sanar desde la raíz, porque a donde hay un ritual hay memoria, y donde hay memoria hay espíritu, y donde hay espíritu hay luz. Te invitamos a que vengas a nuestro templo a realizar las prácticas ritualísticas de la Umbanda Blanca.